Trabajé durante años. Un día llegó el rumor del COVID. A mí me daba igual. Duelen mucho las orejas. Era mi excusa para no usar el tapabocas. Mis empleados se contagiaron. Mis clientes dejaron de ir. Había días que no bajaba bandera. Quebré. Mis excusas para no usar el tapabocas perjudicaron a otros, pero sobre todo a mí. Me tocó vender mi negocito. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño. Estamos acá dando el inicio a nuestro Facebook Live. Me acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Quiero empezar nuestro espacio siempre dándole gracias a Dios y pidiéndole por Colombia. Agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para protegernos, para proteger a Colombia en medio de esta pandemia. Y también agradecerle a tantos colombianos que se adhieren a las normas del uso del tapabocas, del distanciamiento físico, de los protocolos de bioseguridad. Quiero empezar nuestro espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en Colombia. Hoy se adelantaron 40.735 pruebas, se registraron 10.965 casos positivos, de nuevo se presenta búsqueda activa de casos y más del 65% concentrada en 5 municipios. Hoy se han registrado 400 fallecidos. Aquí hay que reconocer también que hay unos casos en verificación que entraron. Ahora el ministro de Salud va a explicar sobre esa materia. También vemos una alta concentración en cerca de 6 municipios que tienen más del 62% de los casos. También debemos decir que hoy Colombia registra en pruebas agregadas 2.374.068, de los cuales han sido descartados 1.917.338. A la fecha, los casos positivos acumulados en total son 533.103, pero importante destacar que ya Colombia tiene 359.792 recuperados. Es decir, nos estamos acercando cada vez más al 70% de recuperación. De las personas que han sido diagnosticadas como positivos de COVID, el 92% ha sido atendido en casa. Tenemos el 3.8 en hospitalización y el 0.4 en unidad de cuidado intensivo. Vamos a iniciar nuestro Facebook Live para contestarle a todos los colombianos y también quiero destacar que el día de hoy estuvimos en la ciudad de Cali, estuvimos visitando la comunidad de Llano Verde, estuvimos en compañía del alcalde Jorge Iván Ospina, de la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán. Estuvimos hablando con las familias que perdieron sus hijos producto de un cruel asesinato, de un homicidio colectivo de criminales desalmados. Y dijimos con claridad que se está trabajando entre la policía y la fiscalía en un trabajo de cooperación armónica y eficaz para que pronto estemos mostrando los perpetradores. También expresamos a la comunidad nuestra solidaridad. Estuvimos en Samaniego, en Nariño, estuvimos con el gobernador John Rojas, estuvimos también con el alcalde, estuvimos hablando con la comunidad y también con las familias que se vieron afectadas por un homicidio colectivo. Y hoy fue un momento en lo personal también de mucho dolor, porque estas circunstancias nos estremecen. Pudimos hablarle a las comunidades también de frente y decirles que tenemos que luchar contra el narcotráfico, contra el microtráfico, contra el crimen organizado, contra el terrorismo. Muchas de estas organizaciones las que perpetran estos crímenes y luchar contra ellos es un deber moral, es el deber de toda nuestra sociedad. Y hacerlo significa que actuemos con la seguridad y la justicia, pero que también actuemos con todas las medidas de inversión social, de atención integral y de prevención. Hoy le reiteramos a esas familias que han perdido sus seres queridos que estamos a su lado y que estos hechos no quedarán impunes. Vamos a empezar con las preguntas que nos han enviado los ciudadanos. Aquí el ministro Fernando Ruiz me acompaña para abordar muchos de los interrogantes. Así que, ¿quién nos envía la primera pregunta? Señor presidente, buena tarde.
Mi nombre es Jorgin Gómez. Mi pregunta ¿es verdad que en Colombia se está muriendo más gente por COVID que en otros países? Bueno, Georgie, es natural que dado el tamaño de los países, dado el número de casos, es natural que nuestro país por su tamaño, por supuesto, tenga más muertes que otros países. Pero lo que es importante es que nosotros podamos evaluar el desempeño de la pandemia en Colombia en un indicador que es uno de nuestros indicadores principales, que son las muertes por millón de habitantes. Cuando nosotros miramos cómo se comporta Colombia en muertes por millón de habitantes, Colombia luce mucho mejor que países desarrollados de Europa y también que muchos países de América Latina. También es importante destacar que en términos de contagios por millón de habitantes, lucimos mucho mejor que otros países desarrollados y también otros países de la región. Y en términos de letalidad, que es el número de personas que han sido agredidos por la enfermedad, el porcentaje que muere, hemos tenido una letalidad también baja. Entonces es importante tener esos indicadores y decir que la lectura de los mismos es una lectura integral a lo largo de todo el proceso de la pandemia. Yo no sé, Fernando, ¿qué más quisieras agregar? No, presidente, también igualmente a Georgie aclárale un tema que es muy importante. La epidemia, así como la hemos visto que en diferentes ciudades del país va a diferentes velocidades, entre países ha venido también a diferentes velocidades. Hay países los países de Asia la tuvieron en su pico hace más de 3 meses, en los países de Europa, España, Italia, hace prácticamente 2 meses, y ahora los países de Latinoamérica estamos en la fase, digamos, la de pico. Entonces, ya no se puede comparar entre países que ya han bajado del pico de contagio y países que están en ese momento en el pico. Esa comparación es una comparación que no arroja información valedera. Entonces, lo importante es aquí llevar a los países desde el primer caso, cómo se ha presentado la epidemia, y en esos casos podemos decir que el indicador de Colombia de 325 muertes por millón de habitantes es bastante menor que el de Bélgica de 831 o el de Perú 826 o el mismo de Ecuador de 354, para mencionar algunos países. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Soy Nicolás González. Quiero saber cómo será el tema de los pilotos de bares y por qué no se permite el expendio de licores, sabiendo que esta es la actividad de la cual depende la mayoría de ellos. Nicolás, esa es una muy buena pregunta y empezamos por lo siguiente. Vamos a iniciar con pilotos. ¿Y esos pilotos qué implican? Necesitan tener en cuenta los aforos, las distancias, la articulación con los servicios y también con algo importante para decir, la gran mayoría de bares en nuestro país son gastrobares que también están vendiendo alimentos. Así que el piloto empieza por ahí y obviamente en la medida que vayamos reactivando, pues esperamos también de manera gradual y obviamente observando las experiencias de otros países, poder ir liberando el expendio de licor. Por ahora no lo tenemos. Y hay que reconocer también que muchos de los países que han dado los pasos de abrir bares se han encontrado después con medidas que son retrocesos. Como no queremos tener un retroceso, lo que queremos es empezar con el expendio de alimentos y otro tipo de bebidas, ir dando también ese paso gradual. Ministro, como usted fue el que expidió la resolución, ¿qué más le diría usted a Nicolás? Yo creo que, Nicolás, es claro que los bares son uno de los lugares donde menos se puede mantener la distancia social y donde efectivamente hay mayor evidencia de contagio entre personas. De hecho, los rebrotes que se han visto en países como Italia y España se han originado en bares, de manera que dada la afectación que tienen este tipo de establecimientos, hemos venido haciendo una apertura responsable, donde, como todos sabemos, el licor es uno de los aspectos que más reduce la inhibición social y más hace que nos acercamos. Desafortunadamente nos toca tener una gradualidad en ese sentido que tendremos que ir analizando para prevenir un desarrollo de nuevos picos dentro de la epidemia. ¿Qué otra pregunta tenemos? Esta pregunta nos la manda César Jaraba y es, presidente, ¿por qué en Colombia no bajan los contagios si en todos los sectores hay protocolos de bioseguridad? César, muchas gracias. Lo primero que nosotros tenemos que analizar es que en nuestro país hemos tenido un comportamiento regionalizado de la pandemia, donde hemos tenido picos
En algunas ciudades hemos ido saliendo de algunos de esos primeros picos. En otras ciudades con mayor densidad y más población hemos tenido semanas que han sido muy intensas y obviamente de grandes desafíos por el aumento de casos, pero hay que destacar que Colombia está haciendo mucha búsqueda activa de casos. Entonces, si aparece un caso positivo y salimos a buscar rápidamente los contactos que ha tenido esa persona, muy seguramente en la búsqueda activa nos vamos a encontrar con más positivos. Eso hay que destacarlo. También donde se ha hecho más búsqueda activa han sido lugares donde hemos tenido crecimiento en las últimas semanas y eso también incide en la cifra, pero hay algo también muy importante, César, y es el aumento de recuperados. Colombia está muy cerca de llegar al 70% de recuperados y ese también es un mensaje muy positivo. Fernando, ¿algo que quisieras agregar? Sí, para César, simplemente que entre más abrimos la economía, más posibilidades hay de contacto social, menos se da el contagio dentro de la casa y más se da en el lugar de trabajo. Por tanto, estamos, precisamente los protocolos buscan compensar la probabilidad de mayor contagio en el lugar de trabajo con un protocolo que nos contenga la posibilidad, nos reduzca esa posibilidad. Y en ese contexto, en el mediano plazo, vamos a tener seguramente una reducción, pero es un efecto muy importante que se va dando en la medida que pasa el tiempo. Aquí nos está llegando una pregunta graficada. A ver, veamos esta pregunta. Nos dice, presidente, ¿qué responde usted a los que dicen que durante su gobierno regresaron las masacres? Yo quiero aprovechar esta pregunta para decir lo siguiente. Primero, hablemos también del término con el cual se construye esta información. La policía le da a esto el tratamiento de homicidios colectivos. Y es triste decirlo, pero no es que volvieron, es que desafortunadamente no se han ido. Hemos tenido años de mayor intensidad y años de menor intensidad, años buenos y años malos. Pero déjenme y yo les comparto, por ejemplo, aquí tengo las notas que teníamos hoy en Nariño, en nuestro Consejo de Seguridad. Desde 1998 hasta hoy, en Colombia se han presentado 1.361 situaciones de homicidios colectivos. Y en los últimos 2 años, en nuestro gobierno, entre el 2019 y el 2020, se han registrado 37 hechos, lo que quiere decir que es el 2.7% de los hechos que hemos vivido de esta naturaleza en los últimos 22 años. En los últimos 22 años, producto de estos hechos, en Colombia han fallecido desafortunadamente 7.458 personas y en el periodo 2019-2020 se han registrado tristemente 188 personas que han muerto por estas circunstancias, lo que equivale al 2% de las personas que han muerto en los últimos 22 años. Claramente, aquí no se trata de mirar atrás, se trata de entender el fenómeno, y este es un fenómeno que desafortunadamente no se ha ido, pero lo hemos enfrentado, y de hecho, el año pasado cerramos el año 2019 con la tercera menor tasa de homicidios desde 1977. Este año llevamos una reducción del homicidio del 11%, pero estos hechos nos duelen y tenemos que enfrentarlos. Ahora, ¿quién está detrás de estos hechos? Aquí hay que reconocer, hay crimen organizado, pero ahí están las disidencias de las FARC, ahí está el ELN, ahí están los Pelusos, los Caparros, el Clan del Golfo, los CUI, la Oficina. Tenemos casos además como el de los Tuna o los Atunes. Varias organizaciones de esta naturaleza, muchos de ellos que están alimentándose del narcotráfico. Y eso también es un mensaje que yo quiero compartir. Si queremos enfrentar estas estructuras, nosotros tenemos que parar el crecimiento de los cultivos ilícitos y por eso tenemos una estrategia integral. Cuando empezó nuestro gobierno habíamos visto que entre el 2015 y el 2018 el país pasó de un poco menos de 60.000 hectáreas a cerca de 200.000 hectáreas. Logramos parar ese crecimiento exponencial y logramos en el año 2019 la mayor reducción en casi 5 o 6 años. Hemos aumentado las incautaciones, pero no nos digamos mentiras, tenemos que enfrentar cada vez más estas estructuras y la manera de hacerlo es con ese enfoque integral de nuestra política Ruta Futuro, donde hay erradicación, donde hay sustitución, donde hay desarrollo alternativo, donde hay mecanismos también que debemos emplear, donde hay cultivos que se pueden denominar casi industriales y emplear todos los mecanismos a disposición, obviamente acorde con los lineamientos de nuestras normas, pero tenemos que hacerlo con total convicción.
Y también tenemos que decir con mucha claridad, aquí tenemos todos que promover que en este país no haya impunidad para los máximos responsables de esos delitos graves, porque si no hay sanciones, terminan engendrando nuevas violencias. Nosotros hemos respaldado a la gente que ha dejado el camino de la ilegalidad y hace transición hacia la legalidad, pero el país necesita sanción frente a los máximos responsables de muchos de estos delitos, porque hay muchos de los criminales que hoy están en esas estructuras que miran el espejo de otros. Así que yo quiero enviar ese mensaje claro, y por eso nosotros no vamos a descansar hasta seguir desmantelando esas estructuras. Y hoy el ministro de la Defensa, por instrucciones mías en el departamento de Arauca, lanzó este grupo de acción, este grupo élite, para enfrentar a todos los que han estado detrás de estos homicidios colectivos. Y estaremos también emitiendo recompensas para buscar a muchos de estos criminales que han arrebatado la vida de tantos jóvenes. Así que quería también transmitirles este mensaje. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina González. Señor presidente, después de la pandemia, ¿vamos a tener un sistema de salud más fuerte o apenas pase vamos a volver a estar igual? Gracias. Diana, esa es una gran pregunta y estamos trabajando justamente para fortalecerlo. Yo quiero destacar varias cosas que se han logrado a la fecha. Uno, el país prácticamente ha duplicado las unidades de cuidado intensivo en todo el territorio. Eso es un gran mérito de todo un trabajo en equipo. Pasar de cerca de 5.300, 5.400 unidades de cuidado intensivo y acercarnos ya muy rápidamente a las 10.000. Eso es un mensaje clave y hoy Colombia es uno de los países del mundo con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Lo segundo, la capacidad diagnóstica y de laboratorio en el país. El país hoy ha prácticamente triplicado, cuadruplicado su capacidad de laboratorios con tecnología molecular y eso tiene un mérito también importantísimo. Lo tercero, tenemos ya una reserva estratégica nacional para poder atender la distribución de material de protección al personal médico. Y algo que también quiero destacar, y en eso el ministro Fernando Ruiz ha estado trabajando intensamente, pagar deudas acumuladas, avanzar en el esquema de punto final, darle al país un esquema nuevo de telemedicina y además tener un sistema mucho más ágil para hacer registros de medicamentos y protocolos de atención en hospital. Pero Fernando, usted es el experto en la materia, ¿qué más le diría a Diana Carolina? Yo agregaría lo que usted ha dicho, presidente, que si algo nos ha enseñado la pandemia y a todos los colombianos es primero la importancia de la salud pública, que fue un tema que en muchos de los temas de nuestro sistema de salud siempre estuvo un poco rezagado y aquí se nos ha puesto de frente que la salud pública es importante. Segundo, la importancia de la prevención, de la posibilidad de prevenir las enfermedades infecciosas, pero también las enfermedades crónicas. El COVID nos ha enseñado eso. Tercero, la importancia de los servicios primarios, de la atención básica, la importancia de tener una atención cercana que nos dé respuesta inmediata. Y todos los temas en los cuales este sistema, como decía el presidente, ha venido avanzando, nos invitan a que definitivamente, una vez salgamos del COVID, tenemos que tener un sistema que haya capturado esos aprendizajes que nos ha implantado, nos ha traído esta pandemia tan dura, pero que evidentemente también nos implica reconocer las fortalezas que tiene nuestro sistema. Y eso obviamente implicará un proceso de ajuste, una transformación que buscamos capturar a través de algún proyecto de ley que está planteado en este momento en el Congreso de la República y que como Ministerio de Salud y Gobierno hemos respaldado. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Soy Juliana Mendoza. Quisiera saber cómo va la reactivación de vuelos en el país. Juliana, muchas gracias por tu pregunta. Estamos avanzando con buen ritmo. Esta semana estuvimos viendo 6 rutas nuevas que se abren en el aeropuerto de Río Negro. La ciudad de Bogotá va con 15 rutas. Estamos viendo actividad en Bucaramanga, en Cúcuta, La Nubia, en Manizales. Estamos viendo también aeropuertos en la región amazónica y por supuesto se han hecho ya muchas solicitudes también con los alcaldes para hacer los pilotos, de manera que yo veo un mes de septiembre avanzando positivamente y rápidamente con los protocolos de seguridad, con también los protocolos en aeropuerto, con los esquemas de distanciamiento, medición de temperatura, así que creo que el proceso va de manera positiva. Y yo no sé, Fernando, también como este es un tema que lo han venido discutiendo ustedes con el equipo de expertos, de epidemiólogos, ¿qué otro mensaje quisieras transmitirle a Juliana? No, presidente, yo creo que es básicamente esa invitación a tener el mejor avance posible en todo lo que se viene dando en estos procesos. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos aquí?
Aquí nos envía una pregunta Amelia Murillo. ¿Cuándo se le va a dar vía libre a los pequeños y medianos empresarios de diferentes sectores para poder trabajar? Amelia, yo creo que ya hemos logrado hasta este momento un punto donde cerca del 90% de la actividad económica está reactivada, obviamente con bioprotocolos, con distanciamiento, etcétera. Tenemos que avanzar en algunas ciudades donde hemos tenido alta afectación, con una liberación del comercio. Hemos visto también, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, el liderazgo del alcalde Jaime Pumarejo también ha sido decisivo en empezar a dar pasos rápidos. Hemos visto también lo propio en la ciudad de Cartagena. Así que yo creo que en ciudades que tuvieron alta afectación vemos el ritmo recuperándose. Y obviamente el mensaje también es de autocuidado. Tenemos que ir recuperando esa vida productiva, pero un gran énfasis también en nuestra responsabilidad, en el autocuidado, también para proteger a los demás. ¿Qué otra pregunta tenemos? Cordial saludo, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Delgado y mi pregunta es, quisiera saber cómo está la situación de la isla de San Andrés y cómo se está enfrentando su recuperación. Muchísimas gracias. Alejandro, importante pregunta. Fernando, ¿por qué no hablamos primero un minutico sobre el tema de salud en San Andrés y yo también voy a hablar sobre el tema de reactivación? Sí, presidente, muy importante en temas de salud. La epidemia en San Andrés de COVID tuvo un brote inicial. Ese brote inicial fue de pequeña extensión. Con el trabajo afirmativo que se hizo en las autoridades sanitarias de la isla se pudo reducir el impacto. En este momento ha estado muy estable, con una tendencia al incremento durante los últimos días, pero realmente San Andrés viene un poco rezagado como otros lugares del país frente a la afectación, pero evidentemente la ciudad va a tener, y hacia la isla va a tener una afectación. Entonces, en eso he estado trabajando. Nosotros ya desde el Gobierno Nacional hemos enviado un número importante de ventiladores para poder tener la capacidad instalada. Se están enviando también elementos de protección personal. Desde el Instituto Nacional de Salud se ha venido apoyando el fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública, acciones en las cuales el gobierno de la isla tiene que avanzar en la contratación y en la implementación de obras necesarias para llevar a cabo todo este tema de laboratorio. Hemos apoyado también algunos temas en lo que referente a los vuelos, señor presidente, al vuelo que se debe hacer para la ciudad de San Andrés y las condiciones para las cuales se haga este vuelo. Y por último, yo puedo anunciar también que el próximo viernes estaremos haciendo un puesto de mando unificado en San Andrés para poder tener ese apoyo y ese acompañamiento que siempre hemos tenido hacia la isla desde el sector y desde todo el gobierno nacional. Y yo creo también que es importante decirlo, ministro Fernando, que así como se están dando estos pasos importantes en materia de salud, la salud es lo que nos va indicando a nosotros cómo vamos dando pasos nuevos de aceleración en materia de reactivación económica. Así que esperamos también que actividades hoteleras, actividades comerciales, actividades turísticas, obviamente con todos los protocolos, empiecen a darse con velocidad en el próximo mes de septiembre. Pero para ello, obviamente, los controles van a ser muy importantes y eso nos va a permitir este próximo viernes en el puesto de mando unificado tomar también decisiones efectivas. Se nos está acabando el tiempo en nuestro Facebook Live de hoy. Mañana estaremos nuevamente a las 6:30 contestándole a todos los colombianos. Y quiero dejarlos con este mensaje de autocuidado, de protección, porque entre todos, con nuestra disciplina, es que salimos adelante de esta pandemia. Los 50 años del tío. La idea de reunirnos fue mía. Una excusa perfecta para vernos. Todos estábamos sanos. Bailamos, comimos, nos abrazamos. 10 días después la historia es diferente. El tío está en una UCI y hay varios positivos en la familia. Mis excusas perjudicaron a muchos, pero sobre todo a mí. Yo también soy positivo para COVID. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.